¿Alguna vez sentiste que entraste a una familia donde ya habían decidido que tú eras el problema, incluso antes de conocerte? Porque así empieza esta historia. No con gritos, no con golpes, no con escenas evidentes de odio. Empieza con una madrastra que llega creyendo que el respeto se construye, que el cariño puede crecer con el tiempo y que, con paciencia, es posible convivir. Empieza con una enteada que observa en silencio, mide cada movimiento y aprende muy pronto dónde duele más. Y empieza con un padre que jura que todo se va a acomodar, siempre después. Cuando una madrastra entra en una casa, todos tienen expectativas. Algunos esperan frialdad, otros esperan sacrificio absoluto. Pero casi nadie habla de lo que realmente ocurre cuando la madrastra intenta hacer las cosas bien y aún así es rechazada. Porque hay conflictos familiares que no se anuncian, que no se discuten en voz alta, que se esconden detrás de la rutina y de sonrisas incómodas. Desde el primer día, ella sintió que algo no encajaba. No era un rechazo abierto, era peor. Era la indiferencia calculada, las respuestas cortas, las miradas que parecían decir, «Este no es tu lugar». La enteada no gritaba ni insultaba delante del padre. Sabía cuándo callar, sabía cuándo hablar, sabía exactamente cómo provocar sin dejar pruebas, y eso la volvía intocable. El padre veía tensiones, pero no problemas. Veía incomodidad, pero no violencia psicológica. Prefería creer que eran cosas normales, que el tiempo arreglaría lo que él no quería enfrentar. Y mientras tanto, la madrastra empezaba a cargar con una culpa que no le pertenecía. Se preguntaba si exageraba, si era demasiado sensible, si tal vez el problema era ella. Así funcionan muchas historias de madrastra y enteada. No hay un solo momento claro donde todo se rompe. Hay una suma de silencios, de frases que parecen pequeñas, de decisiones que se postergan, de límites que nunca se ponen. Y cuando alguien finalmente se da cuenta de que algo está mal, ya es demasiado tarde para volver atrás. Esta no es una historia de una enteada rebelde sin motivo. Es la historia de una dinámica familiar que se vuelve tóxica poco a poco, de una madrastra que intenta resistir sin perder la dignidad, de una niña que aprende a usar el poder que nadie le cuestiona, y de un padre que confunde paz con ausencia de conflicto. Si alguna vez sentiste que dentro de tu propia familia, tu voz no valía lo mismo, si alguna vez intentaste hacer las cosas bien y aún así fuiste señalada, esta historia va a tocarte más de lo que imaginas, porque lo que viene después no es un simple desacuerdo doméstico. Es el inicio de una cadena de decisiones que terminarán marcando a todos para siempre y que empiezan justo aquí, en el momento en que nadie quiso escuchar. Desde el primer día, la madrastra entendió que no había llegado a una casa vacía, sino a un territorio ya marcado, no por objetos ni por recuerdos visibles, sino por una presencia constante que se sentía en el aire. La enteada no levantó la voz ni mostró rechazo abierto. No hizo falta. Bastó con esa manera de observar sin parpadear, de responder con monosílabos, de estar siempre un segundo adelantada a cualquier gesto. En una familia así, la violencia psicológica no se anuncia, se instala. La madrastra intentó ocupar su lugar con cuidado, como quien entra a una habitación ajena sin querer mover nada. Hablaba despacio, medía las palabras, ofrecía ayuda sin imponerla. Pensaba que el respeto se construía con tiempo, que el cariño podía nacer si no se forzaba. Pero la enteada interpretó cada gesto como una invasión, y el silencio del padre, siempre bien intencionado, empezó a convertirse en una ausencia incómoda. El padre decía que todo estaba bien, que la enteada era sensible, que la madrastra debía tener paciencia. Es una etapa, repetía, como si esa frase pudiera cerrar cualquier conversación. Y así, cada intento de diálogo terminaba diluyéndose en promesas vagas. Mañana hablarían, después lo arreglarían, más adelante pondrían límites. Ese después se convirtió en una excusa perfecta para no actuar. La enteada aprendió rápido que no necesitaba gritar para controlar la situación. Bastaba con una mirada larga cuando nadie más estaba mirando, con una frase ambigua dicha en el momento justo, con un gesto de indiferencia que dejaba a la madrastra dudando de sí misma. Había sido demasiado dura.
¿Había dicho algo fuera de lugar? ¿Estaba exagerando? Esa duda constante es una de las armas más silenciosas dentro de un conflicto familiar. La casa, poco a poco, dejó de sentirse como un hogar. No hubo un gran episodio que lo marcara. Fue un desgaste diario. La madrastra comenzó a caminar con cuidado, a revisar mentalmente cada frase antes de decirla, a anticipar reacciones que nunca eran del todo previsibles. La enteada parecía tranquila frente al padre, incluso amable cuando había visitas, y eso hacía que todo fuera más confuso, porque cuando la violencia no es evidente, la víctima queda atrapada entre lo que siente y lo que los demás ven. El padre seguía creyendo que su papel era mantener la calma. No entendía que su neutralidad era una forma de tomar partido. Cada vez que minimizaba lo que ocurría, cada vez que pedía paciencia en lugar de intervenir, dejaba a la madrastra más sola. Y la enteada, consciente de esa dinámica, avanzaba un paso más. No para destruir de golpe, sino para ir ganando espacio, control y poder emocional. La madrastra empezó a preguntarse si realmente pertenecía a esa familia. No porque quisiera irse, sino porque nadie parecía querer que se quedara. En una relación así, el daño no siempre se ve, pero se siente en el cuerpo, en el cansancio constante, en la ansiedad que aparece sin motivo aparente, en la sensación de estar siempre a prueba. La violencia psicológica no deja marcas visibles, pero cambia la forma en que una persona se mira a sí misma. Y mientras todo esto ocurría, el padre seguía postergando decisiones, convencido de que el tiempo lo resolvería todo. No veía, o no quería ver, que el tiempo sin límites solo profundiza las heridas. La enteada consolidaba su lugar, la madrastra se iba apagando por dentro, y la familia, desde afuera, seguía pareciendo normal. Si en algún momento sentiste que en tu propia casa tu voz pesaba menos, guarda esa sensación. Más adelante te voy a pedir que la nombres con una palabra, porque lo que viene después empieza justo cuando alguien deja de sentirse escuchado. La tensión no apareció de golpe, se volvió rutina. Y cuando algo se vuelve rutina, deja de alarmar a quienes no lo viven en la piel. Para la madrastra, cada día era una prueba nueva. Para la enteada, un territorio que aprendía a dominar mejor. No con enfrentamientos directos, sino con una inteligencia fría que sabía cuándo mostrarse vulnerable y cuándo clavar el silencio como un castigo. Así, la dinámica familiar empezó a girar alrededor de la comodidad de una sola persona. La enteada comenzó a marcar pequeñas fronteras. Cambiaba objetos de lugar y luego negaba haberlo hecho. Respondía con cortesía exagerada delante del padre, pero bajaba la mirada cuando la madrastra hablaba, como si cada palabra fuera una molestia. Había algo calculado en esa actitud, una manera de hacer sentir a la madrastra fuera de lugar sin necesidad de decirlo. Y el padre, al ver escenas tan normales, se tranquilizaba. Prefería creer que no había nada que corregir. La madrastra intentó adaptarse. Pensó que si era más discreta, si hablaba menos, si cedía un poco más, la convivencia mejoraría. Empezó a renunciar a cosas pequeñas, a opinar, a proponer, a corregir. Se convenció de que ese sacrificio era temporal, de que estaba construyendo paz, pero la paz que se construye a costa de una sola persona nunca es paz, es desgaste. Y el desgaste se notaba en su forma de caminar, en la rigidez del cuerpo, en la manera de respirar antes de entrar a una habitación. El padre seguía siendo el punto ciego de todo, no porque fuera cruel, sino porque era cómodo. Prefería no incomodarse, no elegir, no enfrentar a su hija, ni proteger de verdad a su esposa. Decía frases suaves que cerraban cualquier intento de conversación. No la tomes personal, ella es así. Mejor no hagamos drama. Sin darse cuenta, estaba enseñando algo peligroso, que el silencio era una respuesta válida ante el conflicto. La enteada aprendió rápido esa lección. Entendió que no habría consecuencias, que podía tensar la cuerda un poco más cada día, que nadie la detendría. Y entonces empezó a ir más lejos, no con gritos, sino con actitudes que desgastan. Ignorar saludos, suspirar cuando la madrastra entraba a la sala, hacer comentarios ambiguos que dejaban dudas flotando.
La violencia psicológica se alimenta de ambigüedad, y ella la dominaba. La casa empezó a cambiar de ritmo. Los espacios compartidos se volvieron incómodos, las comidas silenciosas. La madrastra se sentaba con la sensación de estar invadiendo. La enteada ocupaba su lugar con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Y el padre, en medio, prefería mirar el teléfono, encender la televisión, cualquier cosa que evitara el enfrentamiento. Esa evitación era una elección diaria, aunque él no quisiera reconocerlo. Hubo noches en las que la madrastra se preguntó si estaba perdiendo la razón, si de verdad las miradas eran tan duras como las sentía, si los silencios eran castigos o simples coincidencias. Esa confusión es una de las heridas más profundas de la violencia psicológica. Te obliga a desconfiar de ti misma. Y cuando una persona empieza a dudar de su percepción, se vuelve más vulnerable. La enteada, por su parte, se fortalecía. No necesitaba levantar la voz. Le bastaba con saber que el padre no intervendría. Cada día consolidaba un poder invisible, ese que no deja huellas visibles, pero define quién manda. Y la madrastra, cada vez más sola, comenzaba a entender que no estaba luchando contra una niña difícil, sino contra una dinámica familiar que la había elegido como blanco. Si alguna vez viviste algo parecido, quizá reconozcas esa sensación de caminar en puntas de pie dentro de tu propia casa. Guárdala. Más adelante te voy a pedir que la describas con una palabra, porque lo que viene después nace exactamente de ese punto en el que el silencio deja de ser prudencia y se convierte en abandono. Con el paso de las semanas, la madrastra empezó a notar que ya no solo reaccionaba a lo que ocurría, sino que vivía anticipándolo. Antes de hablar, pensaba en cómo sonaría cada palabra. Antes de sentarse, evaluaba si ese lugar le correspondía. Antes de corregir algo mínimo, se preguntaba si valía la pena el desgaste. Esa vigilancia constante es una forma silenciosa de control, y la enteada lo sabía. Había aprendido a generar ese estado sin necesidad de confrontar. La enteada, por su parte, afinó su estrategia. No se trataba de atacar, sino de descolocar. A veces era una sonrisa fuera de lugar, otras, una pregunta inocente hecha frente al padre, formulada para dejar a la madrastra mal parada. ¿Así se hacen las cosas aquí? ¿Mi papá está de acuerdo con eso? ¿No crees que exageras? Frases pequeñas que, dichas en el momento justo, sembraban dudas y trasladaban la carga a quien ya estaba cansada. El padre seguía interpretando todo como roces normales. Cuando la madrastra intentaba explicar lo que sentía, él respondía con lógica y calma aparente. No veo mala intención. Quizá lo estás tomando personal. Mejor no hagamos de esto algo grande. Cada frase era un muro. No invalidaba abiertamente, pero tampoco escuchaba. Y esa tibieza repetida se transformó en una señal clara. No habría respaldo. La casa empezó a organizarse alrededor de la comodidad de la enteada. Los horarios, los espacios, incluso las decisiones pequeñas, parecían girar en torno a evitar su incomodidad. La madrastra se dio cuenta de que cualquier límite que intentara poner sería interpretado como dureza. Y así, el rol se fue deformando. Ella pasaba de intentar cuidar a intentar no molestar. Ese cambio es clave en los conflictos familiares donde la violencia psicológica se normaliza. Hubo un día en particular en el que la madrastra se escuchó a sí misma pidiendo permiso para cosas que antes eran naturales, para opinar, para decidir, para existir dentro de su propia casa. Esa toma de conciencia llegó acompañada de una vergüenza difícil de nombrar. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque había cedido demasiado tiempo esperando que alguien interviniera. La enteada notó ese quiebre. Lo percibió en la postura encorvada, en el silencio más largo, en la mirada que evitaba el conflicto. Y cuando alguien detecta que puede avanzar sin consecuencias, avanza, no de golpe, sino con la seguridad de quien ya entiende el terreno. El poder, cuando no se cuestiona, crece. El padre seguía ausente en lo esencial, no porque no estuviera en casa, sino porque no asumía el rol que le correspondía. Su idea de equilibrio era no tomar partido. Pero en una dinámica así, no tomar partido es decidir. Y esa decisión empezó a tener efectos
que ya no se podían disimular. La madrastra comenzó a sentirse invisible y observada al mismo tiempo. Invisible cuando necesitaba apoyo, observada cuando cometía el más mínimo error. Esa contradicción desgasta, confunde y aísla, y en ese aislamiento empezó a formarse algo que cambiaría la historia por completo. Guarda esta sensación de estar siempre a prueba, de sentir que cualquier paso en falso puede usarse en tu contra. Más adelante volveremos a ella, porque lo que ocurre después se alimenta de este momento exacto en el que la convivencia deja de ser difícil y empieza a ser peligrosa. A partir de ese punto, algo empezó a cambiar en la forma en que la madrastra era percibida dentro de la casa. Ya no era solo la mujer que intentaba encajar, sino la figura incómoda sobre la que se proyectaban tensiones que nadie quería asumir. La enteada comenzó a utilizar el entorno a su favor, no enfrentando directamente, sino construyendo un relato silencioso, un gesto de fastidio aquí, una lágrima contenida allá, una frase dicha en voz baja cuando el padre estaba cerca, nada suficientemente grave como para denunciarse, pero todo lo bastante constante como para moldear una imagen. La madrastra empezó a notar que cuando algo salía mal, las miradas se dirigían a ella. Si había un mal ambiente, era porque estaba sensible. Si la enteada se encerraba en su cuarto, era porque no se sentía cómoda. Y así, sin acusaciones abiertas, la responsabilidad se iba deslizando de forma casi imperceptible. Esa es una de las trampas más comunes en los conflictos de madrastra y enteada, cuando la culpa no se dice, pero se sugiere. El padre seguía intentando equilibrar con palabras suaves, pero cada intento de neutralidad dejaba una herida más profunda. Cuando la madrastra buscaba apoyo, él pedía comprensión. Cuando la enteada mostraba incomodidad, él pedía paciencia. Nunca pedía límites, nunca cuestionaba actitudes. Y esa ausencia de dirección terminó creando una jerarquía clara, aunque nadie la nombrara. En esa casa, la enteada marcaba el ritmo emocional. La madrastra empezó a sentirse observada incluso cuando estaba sola, como si cualquier error, cualquier reacción humana pudiera ser usada en su contra más adelante. Se volvió más callada, más cuidadosa, más rígida consigo misma, y esa rigidez no pasó desapercibida. La enteada comenzó a interpretarla como frialdad, y esa interpretación, repetida, empezó a circular como verdad. Hubo momentos en los que la madrastra pensó en hablar con alguien de fuera, en explicar lo que estaba pasando. Pero ¿cómo se explica una violencia que no deja marcas? ¿Cómo se describe una hostilidad que se esconde detrás de gestos cotidianos? El miedo a no ser creída la mantuvo en silencio. Y ese silencio, una vez más, jugó en su contra. La enteada, consciente del terreno que estaba ganando, empezó a empujar un poco más, no para provocar una explosión, sino para comprobar hasta dónde podía llegar. Y cada vez que no pasaba nada, cada vez que el padre elegía no intervenir, la línea se movía un centímetro más. Así se construyen las dinámicas peligrosas, con pequeñas transgresiones que nadie detiene. La casa ya no era solo un espacio compartido, era un escenario donde cada gesto tenía consecuencias. La madrastra lo sentía en el cuerpo, en la tensión constante, en el cansancio que no se iba ni durmiendo. Y aunque todavía no podía nombrarlo con claridad, algo dentro de ella empezaba a entender que no se trataba de adaptación, sino de supervivencia. Guarda este momento en el que la culpa empieza a cambiar de manos sin que nadie lo diga en voz alta. Más adelante, te voy a pedir que recuerdes cuándo fue la primera vez que sentiste que te estaban juzgando por existir. Con el paso del tiempo, la madrastra dejó de reaccionar solo a la enteada y empezó a reaccionar a la casa misma, a los sonidos, a los silencios, a los cambios mínimos de humor. Era como vivir en un terreno inestable, donde cualquier movimiento podía provocar algo que nadie asumiría después. Esa hipervigilancia no nació del miedo explícito, sino del aprendizaje constante de que algo siempre podía volverse en su contra. La enteada, mientras tanto, perfeccionó una habilidad peligrosa: presentarse como frágil cuando convenía y como distante cuando necesitaba marcar poder. Delante del padre bajaba la voz,
Elegía palabras suaves, mostraba una tristeza difícil de cuestionar. No pasa nada, decía. Estoy bien. Y esa aparente calma funcionaba como un escudo. Porque, ¿cómo se confronta a alguien que no admite conflicto? ¿Cómo se pone un límite a quien nunca cruza uno de forma evidente? El padre, al ver a su hija tranquila, se reafirmaba en su postura. Pensaba que la madrastra estaba exagerando, que quizá necesitaba adaptarse más, que el problema era la convivencia y no las actitudes. Esa lectura cómoda le permitía seguir evitando decisiones, y cada vez que lo hacía, la madrastra sentía que el piso se le movía un poco más bajo los pies. Empezaron entonces los pequeños ajustes forzados, cambios en la rutina que nadie pidió, pero que se impusieron igual, espacios que dejaron de ser compartidos, horarios que se acomodaron para no incomodar a una sola persona. La madrastra cedía, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estaba cansada, cansada de explicar, cansada de justificar, cansada de no ser escuchada. Hubo un momento en el que se dio cuenta de algo inquietante. Ya no estaba intentando mejorar la relación, estaba intentando no empeorarla. Ese cambio de objetivo dice mucho sobre cómo se desgasta a alguien por dentro. Cuando la meta deja de ser el bienestar y pasa a ser la supervivencia emocional, algo ya se rompió. La enteada notó esa renuncia, y cuando alguien detecta que el otro dejó de pelear por su lugar, el control se vuelve más fácil. No necesitaba insistir, bastaba con mantener la presión, con sostener el clima, con recordar sin palabras quién tenía el respaldo implícito del padre. Ese respaldo silencioso valía más que cualquier confrontación abierta. La madrastra empezó a sentirse atrapada en una imagen que no había elegido, la de la mujer fría, la de la intrusa, la de la que no entiende a la hija. Y lo más doloroso no era esa etiqueta, sino darse cuenta de que nadie estaba dispuesto a cuestionarla, porque cuestionarla implicaría admitir que algo estaba mal, y admitirlo exigiría actuar. En ese punto, la casa ya no solo la incomodaba, la desgastaba. Y ese desgaste comenzó a filtrarse en su cuerpo, en su ánimo, en su manera de relacionarse consigo misma. Aún no había un estallido, aún no había una escena imposible de ignorar, pero la presión seguía acumulándose, silenciosa, constante, esperando el momento exacto para romper algo más que la calma. Mantén presente este instante en el que ceder parece la única opción, porque lo que viene después no surge de la nada, sino de todo lo que se permitió hasta aquí. En ese momento, la madrastra empezó a notar que ya no solo cedía espacio, sino identidad. Cosas pequeñas que antes la definían, sus hábitos, sus gustos, su forma de hablar, fueron quedando en pausa para no incomodar. Se volvió más discreta de lo necesario, más cauta de lo saludable, y aunque nadie se lo pidió explícitamente, el mensaje era claro: adaptarse o estorbar. En una dinámica así, la violencia psicológica no empuja, arrincona. La enteada aprovechó ese repliegue con una precisión inquietante. No necesitaba confrontar, le bastaba con ocupar. Ocupaba la atención del padre con silencios prolongados y miradas tristes. Ocupaba los espacios comunes con naturalidad, como si siempre le hubieran pertenecido. Ocupaba la narrativa familiar con gestos que parecían inocentes, pero que reforzaban la idea de que la madrastra era ajena. Cada movimiento estaba calculado para que, si alguien preguntaba, no hubiera nada que señalar. El padre, por su parte, empezó a confundir estabilidad con quietud. Si no había discusiones abiertas, asumía que todo estaba bajo control. Se aferraba a esa lectura porque le evitaba decisiones difíciles, decisiones como poner límites claros, escuchar sin minimizar o asumir que el conflicto existía aunque no se gritara. Su comodidad se convirtió en un factor decisivo y, sin quererlo, legitimó la dinámica que más daño hacía. La madrastra intentó hablar de nuevo, no acusando, no señalando, solo describiendo cómo se sentía. Pero las palabras se le quedaban cortas frente a la lógica del «no es para tanto». Esa frase, repetida, fue erosionando su confianza. Empezó a pensar que quizá su malestar era exagerado, que tal vez debía endurecerse, que lo correcto era aguantar.
Cuando una persona empieza a dudar de su propio dolor, el control ya está instalado. A partir de ahí, el clima se volvió más denso, no por discusiones, sino por la ausencia de ellas. La madrastra se sentía observada incluso cuando estaba sola, como si cualquier reacción humana pudiera ser usada más adelante. La enteada mantenía una distancia perfecta, lo suficientemente cerca para influir, lo suficientemente lejos para no ser cuestionada. Y el padre en medio seguía sin intervenir, convencido de que no elegir era la opción más segura. Hubo noches en las que la madrastra se preguntó cuándo había dejado de sentirse en casa. No hubo un día exacto, ni una escena clara. Fue un proceso, un desgaste, una suma de renuncias pequeñas que juntas pesan demasiado. Esa es la trampa de muchas historias de madrastra y enteada. Cuando te das cuenta de lo que perdiste, ya llevas mucho tiempo intentando no perder más. Guarda esta sensación de invisibilidad acompañada, de estar presente, pero no pertenecer. Más adelante te voy a pedir que recuerdes si alguna vez sentiste que para sobrevivir tuviste que hacerte más pequeña de lo que eras. Con el tiempo, la enteada dejó de limitarse a ocupar espacios y empezó a probar límites con más claridad. No de forma abierta, sino con gestos que obligaban a la madrastra a reaccionar. Objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares inesperados. Comentarios hechos en voz baja que, cuando se repetían delante del padre, sonaban distintos. Situaciones cuidadosamente construidas para que cualquier respuesta de la madrastra pareciera desmedida. La provocación no buscaba una pelea, buscaba una reacción que pudiera ser usada en su contra. La madrastra comenzó a reconocer ese patrón demasiado tarde. Cada vez que intentaba poner un límite, la escena se reescribía. La enteada bajaba la mirada. El padre fruncía el ceño. Y la pregunta aparecía sin decirse: ¿por qué reaccionas así? En ese instante, la madrastra sentía cómo la realidad se desplazaba. No era lo que había pasado lo que importaba, sino cómo quedaba ella después. Esa inversión de roles es uno de los mecanismos más dañinos de la violencia psicológica. El padre, enfrentado a versiones contradictorias, elegía la más cómoda, la que no exigía intervenir, la que mantenía la apariencia de normalidad, no porque no quisiera a su esposa, sino porque no sabía o no quería sostener el conflicto, y esa indecisión, repetida, se convirtió en una forma de respaldo implícito a la enteada. No hacía falta decirlo en voz alta, se sentía en cada gesto. La madrastra empezó a anticipar el juicio antes incluso de hablar. Ajustaba el tono, suavizaba las palabras, pedía disculpas por adelantado. Esa autocensura no la protegía, la debilitaba, porque cuanto más se explicaba, más espacio dejaba para que su versión fuera cuestionada. Y la enteada lo aprovechaba con una calma inquietante, como quien sabe que el terreno ya es suyo. La casa se llenó de tensiones que no encontraban salida. Las comidas eran silenciosas, los encuentros breves, las miradas esquivas. La madrastra notaba cómo su cuerpo reaccionaba antes que su mente, el nudo en el estómago al escuchar pasos, la respiración contenida al entrar en una habitación, el cansancio que no se iba. La violencia psicológica no necesita golpes, se instala en el sistema nervioso. En medio de ese clima, la enteada dio un paso más. No uno espectacular, sino uno preciso. Un comentario frente a alguien externo. Una insinuación que dejaba dudas sobre la madrastra. Nada comprobable. Todo sugerido. Y esa sugerencia empezó a circular. La madrastra lo percibió en las miradas ajenas, en el cambio sutil de trato. Comprendió entonces que el conflicto ya no estaba contenido dentro de la casa. Si alguna vez sentiste que alguien te empujaba a reaccionar solo para poder señalarte después, guarda esa sensación. Más adelante volveremos a este punto, porque aquí se cruza una línea que ya no se desdibuja con el tiempo. A partir de ahí, la madrastra empezó a darse cuenta de que ya no solo estaba lidiando con una dinámica interna, sino con una versión de sí misma que otros comenzaban a creer. La enteada había logrado algo más profundo que una confrontación. Había sembrado una duda, no una acusación directa, sino una sensación difusa que flotaba en el ambiente. Esa sensación de algo no está bien con ella.
Y cuando una duda así se instala, no necesita pruebas para crecer. La madrastra lo notó en los detalles, en comentarios externos que parecían inocentes, en preguntas formuladas con cuidado, en silencios incómodos cuando ella entraba a una conversación. Era como si, sin saber exactamente por qué, las personas empezaran a mirarla con reserva. Y eso dolía más que cualquier enfrentamiento abierto. Porque ya no se trataba solo de sobrevivir dentro de su casa, sino de defender una imagen que nunca había elegido poner en juego. El padre seguía atrapado en su negación. Decía que no había que darle importancia a lo que piensa la gente, pero no entendía que la violencia psicológica no siempre necesita espectadores activos. A veces basta con que nadie la contradiga. Cada vez que él restaba importancia, reforzaba la idea de que el problema no merecía atención. Y esa indiferencia, una vez más, dejaba a la madrastra sin respaldo. La enteada observaba todo con una calma perturbadora. No celebraba, no exageraba. Simplemente dejaba que las cosas siguieran su curso. Sabía que ya no necesitaba empujar. La narrativa empezaba a caminar sola. Y cuando una historia se repite lo suficiente, incluso quien la sufre puede empezar a creerla. La madrastra se sorprendió a sí misma justificándose mentalmente, revisando recuerdos, preguntándose si había sido demasiado dura, demasiado distante, demasiado todo. La casa se volvió un espacio donde cada objeto parecía tener memoria. Un comentario pasado, una discusión mínima, una reacción humana eran reinterpretados bajo esa nueva luz. La madrastra sentía que vivía bajo una lupa invisible. No había descanso. No había lugar donde bajar la guardia. Y esa tensión constante empezó a afectar su salud, su ánimo, su capacidad de reconocerse. Hubo un instante en el que pensó en irse. No como amenaza, no como drama, como una idea silenciosa, casi razonable. Y ese pensamiento la asustó más que cualquier otra cosa, porque irse significaba aceptar que había perdido un lugar que nunca terminó de tener, pero quedarse en ese clima empezaba a aparecer una forma lenta de desaparecer. La enteada, sin decirlo, ya había ganado algo importante, el control del relato. Y el padre, sin darse cuenta, había permitido que eso ocurriera. Aún no había un quiebre visible, aún no había un hecho imposible de negar, pero todo estaba preparado para que el siguiente paso doliera más que los anteriores. Quédate con esta sensación de estar defendiendo tu nombre en silencio. Más adelante volveremos a ella, porque lo que viene después no solo pone a prueba a la madrastra, sino a la idea misma de familia que todos dicen querer proteger. En ese punto, la madrastra comenzó a entender que el problema ya no era solo la enteada, sino la soledad en la que estaba quedando. No una soledad física, porque la casa siempre tenía ruido, movimientos, rutinas. Era una soledad más profunda, la de no tener a nadie que validara lo que sentía. Cuando intentaba explicarlo, las palabras parecían perder fuerza apenas salían de su boca. Todo sonaba exagerado. Todo parecía pequeño frente a la calma aparente que los demás veían. La enteada empezó a ocupar un lugar que no le correspondía decidir, pero que nadie le disputaba. Opinaba sobre temas que no eran suyos, cuestionaba decisiones con un tono aparentemente razonable y corregía a la madrastra delante del padre sin levantar la voz. No era desafío abierto, era una constante puesta en duda. Y cada vez que eso ocurría sin consecuencias, el mensaje se reforzaba. Ella podía hacerlo. El padre, cansado y cada vez más distante, empezó a reaccionar con impaciencia ante cualquier intento de conversación. No porque no le importara, sino porque hablar significaba enfrentarse a algo que no sabía manejar. Prefería el cansancio al conflicto. Prefería el silencio a la incomodidad. Y sin darse cuenta, su postura empezó a inclinar la balanza de forma definitiva. La madrastra comenzó a notar que sus emociones ya no tenían espacio. Si estaba triste, era dramática. Si estaba molesta, era difícil. Si callaba, era fría. No había una forma correcta de existir dentro de esa casa. Esa sensación de estar siempre equivocada, haga lo que haga, es una de las formas más destructivas de violencia psicológica, porque no te ataca directamente, te desgasta desde adentro. En las noches,
Cuando la casa quedaba en silencio, la madrastra repasaba mentalmente cada escena del día, no buscando culpables, sino intentando entender en qué momento había perdido el control de su propia historia. Recordaba cómo había llegado con la intención de sumar, de cuidar, de construir algo estable, y ahora se veía reducida a justificar su presencia, como si su lugar dependiera de no incomodar a nadie. La enteada percibía ese quiebre interno. Lo notaba en la mirada cansada, en la voz más baja, en la forma en que la madrastra evitaba ciertos espacios. Y lejos de detenerse, esa certeza la empujaba a avanzar, porque cuando alguien descubre que puede doblegar sin levantar la mano, el poder se vuelve adictivo. El ambiente se cargó de una tensión nueva, más espesa. Ya no era solo incomodidad, era hostilidad contenida. El tipo de hostilidad que no explota, pero que lo invade todo. La madrastra empezó a sentir miedo de reaccionar, no por lo que pudiera pasar en ese momento, sino por cómo sería interpretado después. Ese miedo silencioso marcó un antes y un después. Guarda este instante en el que la duda deja de ser externa y se instala por dentro. Porque a partir de aquí lo que sigue ya no se trata solo de convivencia, sino de pérdida. Y cuando la pérdida empieza, rara vez se detiene sola. En ese momento, la madrastra empezó a sentir que algo se había desplazado de forma irreversible. Ya no era solo el desgaste diario ni la duda constante. Era la certeza de que el padre había comenzado a tomar distancia emocional. No lo decía, no lo admitía, pero estaba ahí, en las respuestas más cortas, en la falta de preguntas, en la manera de ausentarse, incluso estando presente. La neutralidad que antes parecía cobardía, ahora empezaba a sentirse como abandono. La enteada percibió ese cambio antes que nadie. Notó que el padre ya no intentaba equilibrar, sino evitar, y cuando alguien evita, deja espacio. La enteada empezó a ocuparlo con naturalidad inquietante, opinando más, decidiendo más, marcando límites que no le correspondían, no como un acto de rebeldía, sino como quien asume un rol vacío. La casa comenzó a funcionar según su pulso emocional. La madrastra intentó recuperar el diálogo con el padre desde otro lugar. No acusó, no exigió. Habló del cansancio, de la confusión, de la sensación de no pertenecer, pero esas palabras parecían no llegar. El padre asentía, prometía hablar cuando estuviera más tranquilo, pedía tiempo, siempre tiempo. Ese tiempo, una vez más, se convertía en una forma de no elegir. Fue entonces cuando la madrastra empezó a notar algo nuevo, pequeñas ausencias que no tenían explicación clara, mensajes que el padre respondía con prisa y ocultaba después, cambios de humor repentinos, distracciones constantes. Nada concreto, nada denunciable, solo una sensación persistente de estar quedándose afuera de algo importante. Y esa sensación se sumó a todas las demás, como una capa más de incertidumbre. La enteada, lejos de incomodarse con ese distanciamiento, pareció relajarse. El clima de la casa se volvió extraño, casi liviano por momentos. Una calma que no nacía de la resolución, sino del desplazamiento. La madrastra ya no era el centro del conflicto, estaba empezando a ser irrelevante. Y esa irrelevancia dolía de una forma distinta, más silenciosa, más profunda. El padre comenzó a llegar más tarde, a estar menos, a participar solo lo necesario. Y cada vez que la madrastra intentaba entender qué estaba pasando, él respondía con evasivas suaves, con sonrisas cansadas, con frases que cerraban la conversación sin resolver nada. No había discusión, pero tampoco cercanía. Era una retirada lenta, casi imperceptible. En ese clima de falsa calma, la madrastra empezó a sentirse doblemente sola, rechazada dentro de la casa y desplazada dentro de la relación. La enteada, sin decirlo, había dejado de verla como una amenaza. El padre, sin admitirlo, ya estaba mirando hacia otro lado, y esa combinación creó un silencio distinto, más pesado que todos los anteriores. Quédate con esta sensación de ser reemplazada sin explicación, de notar que alguien se va antes de irse, porque lo que viene después no estalla de golpe, se revela, y cuando se revela, ya no hay manera de fingir que no estaba ocurriendo desde hace tiempo.
La revelación no llegó como un golpe seco, sino como una confirmación silenciosa de algo que la madrastra ya intuía. No hubo una escena dramática ni una confesión directa. Fue un detalle mínimo, casi invisible, una conversación interrumpida, una notificación que apareció y desapareció demasiado rápido, un cambio de perfume que no tenía explicación. Esos fragmentos, aislados, no decían nada. Juntos empezaban a dibujar una verdad incómoda. La madrastra intentó aferrarse a la duda. Pensó que quizá estaba interpretando de más, que el cansancio la hacía ver fantasmas. Pero el cuerpo no miente cuando la mente intenta protegerse. El nudo en el estómago se volvió constante. La respiración, corta. El sueño, frágil. Y en ese estado, cada gesto del padre se sentía más lejano, más ajeno. No era solo distancia emocional, era desconexión. La enteada, por primera vez en mucho tiempo, dejó de tensar el ambiente. No porque hubiera cambiado, sino porque ya no lo necesitaba. Su hostilidad se volvió innecesaria cuando la madrastra empezó a desaparecer por sí sola. La casa entró en una especie de tregua extraña, una calma que no traía alivio, sino una sensación de final anticipado, como cuando todo se aquieta antes de una decisión que nadie quiere nombrar. El padre empezó a hablar de planes vagos, de cambios, de necesitar aire. Nunca decía qué ni con quién. La ambigüedad era su refugio, y cada vez que la madrastra intentaba poner palabras a lo que sentía, él desviaba la conversación hacia la rutina, hacia el trabajo, hacia cualquier cosa que evitara la verdad. Esa evitación, repetida, se volvió una respuesta definitiva. La madrastra se dio cuenta de que estaba quedando fuera no solo de la familia, sino de la historia que se estaba escribiendo sin ella. Ya no había intentos de reparación, no había promesas de diálogo. Había una retirada silenciosa que dolía más que cualquier discusión abierta. Y en ese proceso, la enteada dejó de ser el centro del conflicto. El foco se desplazó hacia algo más grande, más definitivo. Fue entonces cuando la madrastra entendió que la violencia psicológica que había soportado no había sido un error aislado, sino el síntoma de algo más profundo. Una estructura familiar donde nadie asumía responsabilidades, donde el silencio siempre ganaba y donde el abandono era una posibilidad aceptable. No había justicia poética en esa comprensión, solo claridad tardía. En medio de esa claridad, apareció una pregunta que no la dejaba en paz. ¿Cuánto tiempo llevaba siendo reemplazada sin saberlo? No solo en la casa, sino en el corazón del hombre que había prometido construir algo con ella. Esa pregunta no buscaba respuesta inmediata. Se instaló como una sombra que la acompañaba a todas partes. Guarda esta sensación de comprender demasiado tarde, de ver las piezas encajar cuando ya no hay forma de moverlas. Más adelante, te voy a pedir que nombres ese momento exacto en el que entendiste que alguien ya había tomado una decisión sin ti. La confirmación llegó sin dramatismo, y por eso dolió más. No hubo una discusión ni una confesión directa. Fue una verdad que se filtró en los gestos, en las ausencias, en la manera en que el padre ya no disimulaba su distancia. La madrastra empezó a notar que las decisiones se tomaban sin contar con ella, que los planes ya no la incluían ni siquiera en la conversación. Era como si su presencia se hubiera vuelto prescindible de un día para otro. La enteada percibió ese desplazamiento y reaccionó de una forma inesperada. Dejó de confrontar. Ya no necesitaba hacerlo. La hostilidad que antes marcaba el ritmo se transformó en indiferencia. Y esa indiferencia fue más cruel que cualquier palabra. La madrastra entendió entonces que había pasado de ser un estorbo a ser un vacío. Algo que se aparta sin necesidad de fuerza porque nadie intenta retenerlo. El padre empezó a hablar con frases que parecían responsables, pero escondían una renuncia. No estoy bien. Necesito pensar. Esto se volvió demasiado. Nunca decía nosotros. Nunca decía juntos. Había cambiado el lenguaje y con él la intención. La madrastra escuchaba y asentía no porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía energía para discutir una verdad que se imponía sola. En ese clima, la casa se volvió extrañamente silenciosa. No un silencio tenso,
sino uno definitivo, como si todo lo que debía romperse ya se hubiera roto por dentro. La madrastra caminaba por los mismos espacios, pero ya no los sentía suyos. Cada objeto parecía recordarle que había intentado construir algo donde nunca fue realmente bienvenida. La enteada observaba desde lejos, sin celebrar ni lamentar. Había aprendido que no hacía falta mostrar nada cuando el resultado ya estaba asegurado. Su conflicto con la madrastra se había diluido porque el poder había cambiado de forma. Ya no se trataba de control cotidiano, sino de exclusión. Y la exclusión no necesita ruido. Fue entonces cuando la madrastra comprendió que lo que estaba ocurriendo no era solo una crisis familiar, sino una decisión tomada en silencio. El padre ya había elegido irse, aunque todavía no lo dijera en voz alta, y en esa elección no había lugar para explicaciones largas ni para culpas claras, solo para una salida lenta, casi ordenada, que dejaba a dos personas atrás sin mirar. La madrastra sintió una mezcla de alivio y devastación. Alivio por entender finalmente lo que estaba pasando. Devastación por confirmar que todo lo que había soportado no había cambiado el final. La violencia psicológica, el desgaste, la soledad, nada de eso había sido un accidente. Había sido el camino hacia ese momento. Quédate con esta sensación de ser dejada atrás sin una pelea final, sin un cierre digno, porque lo que viene después no es solo el abandono en sí, sino la forma en que ese abandono se ejecuta. Y ahí, las consecuencias ya no serán silenciosas. La salida del padre no fue una escena dramática con maletas ni gritos. Fue más cruel, fue ordenada. Avisó con antelación mínima, habló de espacio, de necesidad personal, de no lastimar más. Usó palabras que sonaban responsables, casi maduras, pero que escondían una verdad simple. Ya había alguien más. No lo dijo de frente, pero tampoco lo negó cuando la madrastra lo intuyó. En ese silencio, confirmó todo. La madrastra escuchó sin interrumpir. No porque estuviera de acuerdo, sino porque entendió que esa conversación no era un diálogo, sino un aviso. Él ya había decidido. Y lo que más dolió no fue la traición en sí, sino la facilidad con la que se desentendía de las consecuencias, como si irse fuera un acto neutro, como si el daño quedara automáticamente resuelto con una explicación prolija. La enteada recibió la noticia con una quietud inquietante. No celebró, no reclamó. Se quedó mirando, como quien observa el resultado de algo que llevaba tiempo gestándose. Durante años había luchado por un territorio emocional. Ahora ese territorio quedaba vacío. Y ese vacío no se llenó con alivio, sino con una sensación nueva, difícil de nombrar. Porque ganar no siempre significa quedar bien. El padre habló de empezar de nuevo, de no repetir errores, de buscar tranquilidad. No mencionó a su hija como responsabilidad inmediata, ni a su esposa como alguien a quien debía proteger. Habló en singular, de sí mismo, y esa elección dejó claro algo que había estado presente desde el inicio. Nunca supo sostener a dos personas a la vez. Siempre eligió lo que le resultaba más fácil. La madrastra sintió que todo el peso que había cargado durante tanto tiempo se reorganizaba de golpe. La violencia psicológica, la duda constante, el aislamiento, todo cobraba un sentido nuevo. No habían sido pruebas a superar, habían sido señales ignoradas. El abandono no era un accidente, era la consecuencia lógica de una estructura que nunca la incluyó de verdad. La casa quedó suspendida en una calma extraña. Sin el padre, las tensiones no desaparecieron, cambiaron de forma. La enteada empezó a entender que la figura contra la que había luchado ya no era el problema principal. Y la madrastra, por primera vez en mucho tiempo, dejó de anticipar reacciones. No porque estuviera en paz, sino porque algo definitivo había ocurrido. En ese silencio posterior a la partida, ambas quedaron frente a frente con una verdad incómoda. Habían sido abandonadas por la misma persona, aunque por motivos distintos. Y esa coincidencia no las unió, las separó aún más, porque el abandono no siempre genera solidaridad. A veces, solo deja preguntas sin respuesta. Guarda este momento en el que la traición deja de ser sospecha y se convierte en realidad. Porque lo que viene después no es la adaptación ni la sanación inmediata,
Es el impacto de entender que alguien eligió irse y dejó todo lo demás a su suerte. Después de la partida del padre, la casa dejó de tener un eje claro. No hubo discusiones por su ausencia. Hubo algo más difícil de sostener: el vacío. Un vacío que no se llenaba con explicaciones ni con rutina. La madrastra y la enteada siguieron compartiendo el mismo espacio, pero ya no había una figura que mediara, ni siquiera de forma torpe. Ahora, lo que antes estaba contenido por silencios incómodos quedó expuesto. La madrastra empezó a sentir el peso de todo lo que había quedado pendiente. No solo la traición, sino la certeza de que había sido dejada atrás sin protección, sin respaldo y sin una palabra clara de cierre. El abandono no había sido solo emocional, había sido estructural. Se encontró sosteniendo una casa que ya no le pertenecía del todo, con responsabilidades que nadie le reconocía y con una culpa que no era suya, pero que seguía cargando. La enteada, por su parte, reaccionó de una forma que nadie habría anticipado. La hostilidad abierta dio paso a una frialdad distante, casi adulta. Ya no necesitaba marcar territorio. El territorio estaba roto. Empezó a mostrar reproches silenciosos, no hacia la madrastra directamente, sino hacia la situación entera. Comentarios sueltos, miradas largas, ausencias prolongadas, como si el abandono del padre hubiera dejado una herida nueva que buscaba a quien culpar. La convivencia se volvió tensa de otra manera. No había enfrentamientos claros, pero tampoco tregua. La madrastra intentó establecer límites básicos, ordenar horarios, sostener una mínima estabilidad, pero cada intento chocaba con una resistencia pasiva que desgastaba. La enteada parecía estar siempre al borde de decir algo que nunca terminaba de decir, y ese borde constante mantenía a la madrastra en un estado de alerta que no la dejaba descansar. Fue entonces cuando la madrastra comprendió que el daño no había terminado con la partida del padre. Al contrario, apenas comenzaba a manifestarse de otra forma. La violencia psicológica no desaparece cuando se va a quien la permitió. A veces se transforma. Y esa transformación empezó a sentirse en el aire, en la forma en que ambas se movían por la casa, como si cada una cargara una versión distinta del mismo abandono. La madrastra se preguntó si quedarse había sido un error, no por la enteada en sí, sino por la estructura que había quedado rota. Sin el padre, sin una decisión clara, sin apoyo externo, todo parecía suspendido en una especie de espera peligrosa. Y aunque todavía no había ocurrido nada irreversible, la sensación era clara. Algo estaba a punto de romperse de una forma distinta. Guarda este momento en el que el abandono deja secuelas que nadie anticipó. Porque lo que viene después no es un ajuste gradual, sino una consecuencia directa de todo lo que se permitió. Se cayó y se postergó hasta aquí. El impacto final no llegó como un estallido, sino como una verdad imposible de ignorar. La madrastra entendió que no habría reparación ni reconocimiento tardío. Nadie vendría a decirle que lo que vivió fue real, que el daño existió, que el abandono tuvo responsables. La vida siguió, como sigue siempre, pero ella quedó marcada por una experiencia que no se borra con mudanzas ni con tiempo. La violencia psicológica deja cicatrices que no se ven, pero condicionan cada decisión futura. La enteada, lejos de encontrar alivio, quedó atrapada en una herida distinta. El padre se fue sin explicaciones completas, sin hacerse cargo del vacío que dejó, y esa ausencia empezó a pesarle de una forma nueva, no como rabia inmediata, sino como una sensación persistente de no haber sido suficiente para que se quedara. La figura contra la que había luchado ya no estaba en el centro del problema. El verdadero abandono había quedado al descubierto. La convivencia se volvió insostenible sin necesidad de escenas extremas. No porque hubiera gritos, sino porque cada gesto recordaba lo que se había perdido. La madrastra intentó sostener límites, no para imponer autoridad, sino para protegerse. Y esa protección fue leída como distancia definitiva. Ya no había espacio para reconstrucciones forzadas ni para promesas vacías. Solo quedaban consecuencias. El padre, desde lejos, intentó justificar su decisión con palabras que no alcanzaban. Habló de felicidad, de empezar de nuevo, de no repetir errores.
Pero esas palabras no repararon lo que había dejado atrás, porque irse no borró el daño. Lo confirmó. Confirmó que cuando llegó el momento de elegir, eligió escapar. La madrastra comprendió algo que no había querido aceptar antes. Resistir no siempre salva. A veces solo retrasa lo inevitable, y la enteada, enfrentada a esa misma verdad, empezó a cargar con un peso que nadie le enseñó a sostener. Ambas quedaron como testigos de una historia donde nadie ganó, aunque alguien se haya ido creyendo lo contrario. No hubo cierre perfecto, no hubo justicia emocional, solo una realidad dura. Hay familias que se rompen sin hacer ruido y personas que pagan el precio de decisiones que nunca tomaron. Esta historia no busca consuelo, busca mostrar lo que ocurre cuando el silencio se confunde con paz y el abandono se disfraza de libertad. Después de todo lo ocurrido, algo inesperado empezó a emerger en la madrastra, una lucidez incómoda, no alivio, no fortaleza inmediata, sino claridad. La claridad de entender que había pasado demasiado tiempo intentando sostener una estructura que nunca la sostuvo a ella. Esa comprensión no llegó con calma, sino con una mezcla de cansancio profundo y determinación silenciosa. Ya no quería convencer a nadie, quería dejar de explicarse. La enteada, mientras tanto, empezó a mostrar fisuras que antes no se veían. La frialdad dio paso a reacciones erráticas, a silencios más largos, a ausencias que no tenían que ver con poder, sino con desorientación. El abandono del padre había dejado una herida abierta que ya no podía descargarse sobre la madrastra con la misma precisión. Sin un adulto que mediara, aunque fuera mal, la tensión quedó flotando sin dirección. La madrastra intentó mantener una distancia sana, no como castigo, no como huida, sino como protección. Estableció límites simples, claros, sin reproches, y esos límites, por primera vez, provocaron una reacción distinta, no rabia abierta, sino desconcierto. Cuando alguien deja de responder como se espera, el juego cambia, y ese cambio incomodó a ambas. La casa empezó a reorganizarse de forma extraña. Menos palabras, más espacios separados, rutinas que ya no se cruzaban. No era paz, pero tampoco era la hostilidad de antes. Era una transición silenciosa, difícil de sostener, donde cada una procesaba a su manera lo que había perdido. La madrastra sentía que estaba soltando algo pesado, aunque no supiera aún qué vendría después. La enteada parecía buscar un lugar donde apoyar una rabia que ya no tenía un blanco claro. En medio de esa transición aparecieron recuerdos que antes estaban enterrados, frases del padre que ahora cobraban otro sentido, promesas incumplidas que explicaban más de lo que parecía. La madrastra empezó a ver la historia completa, no solo como víctima, sino como alguien que había sobrevivido a una forma de violencia que suele minimizarse. Y esa mirada nueva la empujó a tomar decisiones que aún no había verbalizado. Nada estaba resuelto, nada estaba cerrado, pero algo había cambiado de forma irreversible. El equilibrio precario que había sostenido la convivencia se había roto, y lo que venía después ya no dependía de silencios ni de promesas aplazadas. Dependía de elecciones reales, de límites firmes y de aceptar que algunas heridas no se reparan juntas. Guarda este momento en el que la claridad llega sin consuelo, porque lo que sigue no será un regreso a lo conocido, sino un paso hacia algo que todavía no tiene nombre, pero que exige ser enfrentado. Cuando el padre dejó de aparecer incluso como recuerdo cotidiano, la ausencia tomó forma concreta. Ya no era solo una traición emocional, era logística, económica, simbólica, llamadas que no llegaban, mensajes sin respuesta, fechas importantes que pasaron sin una sola palabra. La madrastra comprendió entonces que no había sido reemplazada por otra mujer solamente, sino descartada como parte de una vida que él había decidido reescribir sin mirar atrás. Y esa decisión, aunque no gritara, pesaba como una sentencia. La enteada reaccionó de una forma que nadie esperaba. Lejos de celebrar la nueva vida del padre, comenzó a sentir una mezcla incómoda de abandono y culpa. La mujer con la que él se fue no era una figura salvadora, ni una promesa de estabilidad. Era simplemente otra huida, y por primera vez,
La enteada empezó a preguntarse si todo el conflicto que había sostenido durante años había servido para algo, si tanto rechazo, tanta tensión, habían valido la pena para terminar igual de sola. Ese cuestionamiento no se expresó con palabras. Se manifestó en pequeños gestos, platos que quedaban intactos, puertas que ya no se cerraban con fuerza, miradas que evitaban el espejo. La rabia no había desaparecido, pero se había transformado en algo más confuso. Cuando el enemigo se va, uno se queda frente a sí mismo, y no siempre gusta lo que encuentra. La madrastra, por su parte, dejó de intentar ser comprendida. Empezó a vivir con una sobriedad emocional nueva. No se justificaba, no explicaba, no corregía. Observaba, escuchaba, y esa calma, que no era paz sino firmeza, alteró la dinámica más que cualquier discusión anterior. La enteada ya no tenía contra qué chocar. No había provocación, no había reacción exagerada. Solo una presencia adulta que ya no se ofrecía como blanco. En ese silencio distinto, comenzaron a surgir verdades incómodas. La enteada recordó escenas que antes había reinterpretado a su favor. Momentos en los que el padre prometía cosas que nunca cumplía. Instantes en los que la madrastra había intentado protegerla, incluso cuando no sabía cómo hacerlo bien. Nada era blanco o negro, y aceptar esa complejidad dolía más que sostener una narrativa simple de villanos y víctimas. El ambiente se volvió denso, pero honesto. Cada una cargaba su propia versión de la historia, sin imponerla, y aunque no hubo reconciliación, empezó a existir algo que antes no estaba: responsabilidad emocional. No perdón, no olvido, responsabilidad. Ese equilibrio frágil, construido sin palabras grandes ni gestos heroicos, estaba a punto de ser puesto a prueba. Porque cuando las consecuencias reales empiezan a manifestarse, ya no alcanza con entender. Hay que decidir qué hacer con lo que se sabe. Y esa decisión, la más difícil de todas, todavía no había sido tomada. La decisión empezó a tomar forma una noche cualquiera, sin música dramática ni discusiones finales. Fue en lo cotidiano donde todo volvió a tensarse. Un recibo impago sobre la mesa, una carta del banco con el nombre del padre todavía impreso, una foto vieja que nadie se animó a tirar. La traición ya no era un concepto abstracto, era una herencia de problemas que no eligieron, pero que ahora les pertenecía. La madrastra entendió que el abandono no solo había sido afectivo, había dejado huecos concretos que alguien tenía que llenar. Y durante un instante, solo un instante, pensó en irse. Pensó en escapar de esa casa, de esa historia, de esa mirada que todavía la medía como si fuera culpable de todo. Pero quedarse también era una elección, y quedarse significaba algo distinto ahora. No sacrificio, no martirio, sino límite. La enteada percibió ese cambio con una mezcla de temor y alivio. Temor, porque cuando una adulta deja de suplicar aprobación, el poder se redistribuye. Alivio, porque por primera vez no se sentía obligada a atacar para existir. El conflicto había cambiado de forma. Ya no era frontal, era interno, y eso, aunque más silencioso, resultaba mucho más difícil de manejar. Hubo una conversación breve, casi torpe, sin reproches largos ni lágrimas calculadas. Frases cortas, incompletas, dichas con la voz baja. La madrastra no pidió perdón por cosas que no había hecho. La enteada no confesó todo lo que había pensado, pero ambas reconocieron algo esencial. El padre no iba a volver a ser el eje de nada, ni como presencia ni como excusa. Esa constatación abrió un vacío nuevo, porque durante años todo giró alrededor de su figura ausente: justificarlo, odiarlo, esperarlo, reemplazarlo. Al desaparecer definitivamente, dejó un silencio que exigía ser ocupado con otra cosa, y ninguna de las dos sabía aún con qué. La casa empezó a transformarse sin grandes gestos. Se cambiaron horarios, se renegociaron reglas, se eliminaron rituales que ya no tenían sentido. No hubo promesas de familia unida ni discursos de cierre. Hubo práctica, hubo ensayo, hubo errores pequeños y una vigilancia emocional constante para no volver a caer en los mismos patrones. Pero hay heridas que no se reacomodan solo con rutina.
Hay recuerdos que regresan cuando menos se esperan, y hay verdades que, una vez dichas en voz alta, reclaman consecuencias. La calma que se estaba construyendo no era definitiva. Era apenas un respiro antes de algo más profundo. Algo que iba a obligarlas a enfrentar no solo lo que pasó, sino lo que estaban dispuestas a permitir a partir de ahora. Y eso, inevitablemente, las llevaría a un punto donde ya no bastaría con resistir. Habría que elegir. El punto de quiebre no llegó con un grito, sino con una revelación. Algo que ninguna de las dos esperaba y que, sin embargo, explicaba demasiadas cosas. La madrastra encontró el mensaje por accidente, en un teléfono viejo que nadie usaba. No era una confesión romántica ni una prueba escandalosa. Era peor. Era indiferencia organizada. Fechas, decisiones, silencios pactados. El padre no solo había elegido irse, había planeado desaparecer sin mirar atrás, dejando que el desgaste hiciera el trabajo sucio. Leer eso fue como entender el mapa completo después de años caminando a ciegas. La traición ya no era solo la otra mujer. Era la cobardía de alguien que prefirió huir antes que asumir las consecuencias de su propia familia. Y ese descubrimiento cambió la forma en que la madrastra se veía a sí misma. Dejó de preguntarse en qué falló y empezó a preguntarse por qué había aceptado tanto. La enteada, al enterarse, reaccionó de un modo inesperado. No explotó, no gritó. Se quedó en silencio, con los ojos fijos en un punto que no estaba ahí. Porque cuando cae la última excusa, también cae la última esperanza infantil de que algún día todo se arregle. Entendió que el abandono no había sido una reacción al conflicto, sino una elección previa, y que muchas de sus batallas habían sido peleadas contra la persona equivocada. Ese día, algo se reordenó entre ellas. No fue reconciliación, fue reconocimiento. La madrastra dejó de ocupar el lugar de enemiga funcional. La enteada dejó de ser la guardiana del caos. Por primera vez, el dolor tuvo un destinatario claro, aunque estuviera lejos. Y esa claridad, aunque dolía, también liberaba. Pero la verdad tiene un costo. Nombrarla implica decidir qué hacer con ella. Y cuando la casa se quedó en silencio esa noche, ambas supieron que ya no podían seguir viviendo como si el pasado dictara cada movimiento. Había decisiones que tomar, límites que marcar y una identidad que reconstruir sin el padre como referencia. El problema era que no todas las verdades buscan justicia. Algunas solo exigen un cierre, y el cierre que se avecinaba no iba a ser cómodo, ni rápido, ni limpio. Iba a obligarlas a enfrentarse con lo que más temían, soltar definitivamente a quien nunca estuvo. El final no llegó con una despedida formal, ni con explicaciones tardías. Llegó de la forma más cruel, con la confirmación de que el padre ya estaba construyendo otra vida, en otra ciudad, con otra mujer, como si nada de lo anterior hubiera existido. No hubo llamada, no hubo disculpa, solo una ausencia definitiva que ya no podía maquillarse con promesas vacías. La madrastra fue la primera en aceptarlo, no porque doliera menos, sino porque entendió que seguir esperando era una forma lenta de desaparecer. Empacó lo necesario, no para huir, sino para salvar lo que quedaba de ella misma. Por primera vez, eligió sin pedir permiso. Eligió irse sin cargar culpas que no le pertenecían. La enteada, en cambio, tardó un poco más. Porque cuando un padre se va, no se lleva solo su presencia, se lleva certezas, identidad, infancia. Pero algo había cambiado. Ya no veía a la madrastra como la mujer que llegó a arruinar todo, sino como alguien que también fue abandonada. Y ese entendimiento no borró el daño, pero sí rompió el ciclo del enfrentamiento. No hubo abrazo de película. Hubo un silencio distinto, un silencio que no dolía igual, un silencio que ya no estaba lleno de reproches, sino de decisiones. Cada una tomó su camino sin prometerse nada que no pudiera cumplir. A veces, la paz no se construye juntas, sino dejando de hacerse daño. El padre nunca volvió, y con el tiempo su ausencia dejó de ser una herida abierta para convertirse en una verdad aceptada. No todos los adultos saben amar, no todos los padres saben quedarse, y entender eso fue el último acto de madurez que esa historia exigía, porque hay familias que no se rompen por peleas,
sino por abandonos. Y hay madrastas y enteadas que no nacieron enemigas, sino víctimas del mismo hombre que eligió irse sin mirar atrás. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Es porque esta historia tocó algo dentro de ti. Si alguna vez te sentiste abandonada, invisibilizada o traicionada por quien debía protegerte, suscríbete al canal ahora mismo. Este es un espacio para historias reales, crudas y necesarias, de esas que no todos se atreven a contar. Déjame un comentario escribiendo "Yo lo sentí", si esta historia habló de tu vida, o "Yo recibo", si sentiste que este mensaje era para ti. Leerlos crea comunidad y hace que estas voces no se apaguen. Apoya este contenido dejando tu like. Es la forma más simple de decir, estas historias importan, y no te vayas todavía. El próximo video ya está en pantalla y profundiza aún más en lo que nadie quiso ver. Dale play ahora.